Amigos, 7:40 y tenemos un tema que ha dado de qué hablar en estas últimas horas, porque ni siquiera creo que tiene una semana, que es el nuevo formato de la licencia para conducir que es, por supuesto, emitida por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Es un otro formato y aseguran que cumple con todas las exigencias de lo que son los reglamentos internacionales para la licencia, porque generalmente en otros países como en Estados Unidos, la licencia tiene como mucho más valor que lo que nosotros le atribuimos aquí. Es decir, tienen acceso a través de la licencia a diferentes procesos que no suele ser en el caso de Venezuela, ¿no? Es diferente. Y también las licencias, cómo pueden ser utilizadas a nivel internacional, tienen que tener como los pasaportes ciertas reglas. Aquí dice en la nota que el INTT anunció que próximamente las licencias de conducir de Venezuela tendrán ese nuevo formato elaborado siguiendo los estándares internacionales de este documento. También se dijo que el diseño que empezará a circular tiene distintos elementos de seguridad que se verán sobre una lámina de policarbonato de 7 capas para garantizar la durabilidad y la resistencia del documento. Y que el mismo, bueno, tiene hologramas de seguridad reactivos a la luz ultravioleta y un chip que permitirá su activación. Y que el documento cumple con las normas del ICAO que establecen exigencias mundiales para que las fotos de identificación no se puedan falsificar. Para esta entrevista tenemos a dos personas que son especialistas. Uno es Alcides León, experto en tecnología, que nos acompaña en el estudio. Y en línea telefónica tenemos a Lilian Romero, fundadora y directora de ASO Tránsito. Vamos a comenzar, deberíamos comenzar con Lilian, que es la mujer, pero vamos a conversar primero con Alcides, que está en el estudio. Agradecemos su presencia. Alcides, ¿era necesaria esta nueva revisión de la licencia venezolana por esos datos o por esas propiedades que va a tener ahora desde el punto de vista tecnológico? Definitivamente, Ginette. Resulta que en el 2017, en parte por la situación país, en parte por la escasez de material que había y todo lo demás, el INTT tomó la decisión de sustituir la licencia tradicional que venía en una Ujú. lámina de policarbonato, una lámina plástica, como podríamos de alguna forma decirlo, y la sustituyó por un documento PDF que podías descargar e imprimir todas las veces que viene. Esa es la que tengo yo y sacada hace poco. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que es un papel que pareciera bastante fácil de modificar y y que no tienen forma de comprobarlo de manera sencilla. A pesar de que tiene algunos elementos de seguridad, este elemento PDF, la desconfianza total de cuando la gente te va a alquilar un carro o cuando alguien de una autoridad civil de tránsito en cualquier otro país ve un papel impreso en la casa, es enorme. Pero más allá de eso, que de alguna forma se puede resolver de una manera u otra, tomando cierto tiempo ante el mostrador del sitio de alquiler, intentando explicarle eso. Esa licencia carecía de muchos detalles que son importantes, como por ejemplo el tiempo que tiene el conductor manejando. Y eso puede ser Mm. fundamental, porque muchas compañías de alquiler de carros no te prestan o no te dejan alquilar el carro si no tienes por lo menos un año de validez en tu licencia. O sea, si no has demostrado que tienes a lo mejor 2, 3 años manejando. Pero todo esto Ujú. se queda corto con respecto a lo que empezó a pasar, teniendo una diáspora tan importante en Sí. Venezuela, teniendo un montón de gente que necesitaba manejar en países distintos al de acá y teniendo en cuenta que las normas para manejar con licencias extranjeras varían de un país a otro, pero generalmente permiten manejar con una licencia extranjera entre 3 y 6 meses y solamente para fines personales, recreativos, eh, particulares, digamos, no para trabajo como tal, hacía falta tener una licencia que pudiera ir al canje. Entonces, en el 2017 pasa esto y países que han recibido una inmigración importantísima como España, comienzan conversaciones con Venezuela, en las cuales ellos dicen no haber obtenido respuesta, a pesar de haber enviado notas verbales, etcétera, hasta que se ven obligados en 2022 a suspender el canje de licencia. Porque ¿qué hace un emigrante que normalmente llega a vivir a otro país? Bueno, en los primeros 6 meses, intenta realizar un canje de su licencia por una licencia local para no tener problemas y para poder estar adaptado a las legislaciones internas. Ujú. Muchas veces incluso para poder comprar un carro dentro del país, no pueden hacerlo si no tienen una licencia que sea completamente válida. Y desde el 2022 hasta hoy nos hallamos con ese problema. Entonces, por eso esta nueva licencia va a permitir hacer muchas de las cosas. Tú nombras el ICAO, que Sí. realmente por las siglas en español sería OASI, pero que es el Organismo de Aviación Civil Internacional,
que viene fundado en 1944 por la ONU y que tiene como parte de su trabajo crear digamos que una experiencia de viajero Mm. que sea fácil, que sea compatible en todo el mundo y que son los responsables de las normas de los pasaportes. Y esas son las normas que se están aplicando de alguna forma a la licencia y creo que en eso nos podrá ayudar mucho nuestra invitada. Así es, aquí tenemos en línea telefónica a Lilian Romero, fundadora y directora de Azotránsito. Lilian, feliz día. Buenos días. Cuéntanos tu evaluación de este anuncio del Instituto de Tránsito de la nueva licencia. Esto se viene hace tiempo. Eso lo sabemos, gracias a Dios ya la tenemos en físico, ya la van a poder sacar. A mí me parece excelente como asociación, Ujú. ya que también esta licencia va a tener una base de datos dentro del INPI. O sea, Vamos a chequear para que se pueda escuchar y podamos entender bien a Lilian la llamada, a ver si podemos hacerla por otra vía. Fíjate que estaba hablando de una base de datos. Sí, ese es un punto muy controversial al que tenemos que ver, ¿no? Sí. La licencia va a tener un código QR, ese Ujú. código QR con una aplicación en particular del INTT, vas a poder acceder a él para revisar los datos de la aplicación, pero entre los datos que ellos están sugiriendo, Ujú. bueno, están sugiriendo, no, están diciendo Que oficialmente lo en el van a hacer. lanzamiento que van a tener, van a estar todos los vehículos que tú tengas a tu nombre. ¿Ok? Lo cual es un Ah, dato que por lo menos es simplemente, yo creo que habría que revisarlo, simplemente es sospechoso, ¿no? Porque imagínate tú que de repente alguien tiene una flota de carros, por decir algo, a su nombre, y eso todo se va a ver ahí. ¿Eso cómo puede afectar sus relaciones al o sea, momento de todo que, va a por ser ejemplo, que tu alguien lo detenga, responsabilidad. por ejemplo, al momento que alguien lo detenga, o que una persona, un tercero, revise su base de datos y entonces lo pueda ver. Entonces, eso todavía no quedan claras. ¿Cuáles son las normas de acceso a la información que ese código QR va a suministrar? En ese código QR está básicamente mucha información personal, el grado de la licencia, pero también todos los vehículos que están a nombre de esa persona. Interesante. Lilian, adelante. ahora sí me escuchan bien. Sí, mejor. Ok, entonces también vamos a tener en ese código QR en una base de datos, como estaba diciendo el invitado, y a nosotros como Azotránsito nos parece excelente. ¿Por qué? Porque a la hora de tener un siniestro vial vas a contar con datos importantes, ¿ok? Cosa que no podíamos hacer antes. Entonces, esa base de datos va a estar dentro del INTT. Como dice el invitado, vas a saber cuántos carros vas a tener, un número de contacto, que también es muy importante, cuántos vehículos tiene. Incluso yo creo, ¿verdad?, Ujú. que van a ver si tú tienes multas más adelante. Eso se viene cocinando. Si tienes multas, si la pagaste, si no la has pagado, o sea, es una base de datos que va a estar ahí que va a decir mucho de ti. Para nosotros es importante, ¿ok? Ujú. Va a ser un poco delicado la aceptación de nosotros como ciudadanos a aceptar esto, porque es como tú dices, aquí en Venezuela se ha manejado, no quiero que nadie tenga muchos datos de mí, Ujú. pero ciertamente aquí sí va a haber datos y es importante pues tenerlo a la hora de un siniestro, saber un número de contacto, qué tipo de sangre eres tú, si tuviste otro accidente, si has sido incurrente en otro accidente. O sea, para nosotros es importante este avance en la licencia, incluso a nivel internacional, Hab- porque hemos perdido credibilidad en cuanto, como estaba diciendo el invitado, en la licencia a nivel internacional. Claro, habría que tomar en cuenta las embajadas, ¿no? Y con qué países estamos trabajando. Claro. Ahora, Lilian, ¿tú crees que es necesario como hacer otra vez un examen? Porque de verdad que hay mucha gente que debería suspenderse de la licencia. No, te voy a explicar, eso está en la ley también y eso Ajá. ya se habló desde hace 3 años del nuevo formato para sacar tu licencia. Si tú vas a sacar la licencia por primera vez, usted tiene que buscar una escuela de transporte, las cuales están en el INTT, en la página del INTT, y presentar una prueba que es la certificación de saberes, ¿ok? Ujú. Y también se viene cocinando la parte de que desde hace 2 años el título superior profesional, que es el título que se daba antes en la vieja escuela, que antes tenían las personas que era un título superior, ahora las personas que conductores que hagan carga pesada, carga comercial y carga de personas, van a tener que tener un título profesional, y para eso vas a tener que buscar las escuelas de transporte Como en y hacer España. exactamente, y hacer tu examen correspondiente, y que esa escuela te dé una certificación, y esa es la que tú vas a presentar para poder sacar la licencia de conducir. Ahí la pregunta sería qué vamos a hacer con los gestores, porque a veces hasta cuando los muchachos van a sacar su primera licencia, que los enseñan los padres a manejar, no, sabes, no van ni siquiera
a hacer el examen, ¿no? Yo me hice mi examen en el llanito cuando tenía 18 años, me Sí, acuerdo, en el escritorio, después también hice el examen práctico, también fui a la autoescuela Rossini que estaba por aquí porque mi papá le daba la miedo enseñar a famosa. manejar. Después yo enseñé a manejar a varios amigos míos y todavía no han chocado. Lo cierto, está todavía en eso. Lo importante es que cuando hacemos que la gente le dé otra vez valor a ir a presentar su examencito y hacer su prueba práctica. Ahí es donde viene lo que nosotros exigimos como asociación. Ahora que ya tenemos una nueva licencia, un nuevo formato que da más credibilidad, ahora es cuando tú me tienes que verificar muy bien a quién le estás entregando la licencia. Porque por eso es que vemos tantas personas cometiendo imprudencia en la calle. Ahora es Sí. donde tú tienes que terminar con los gestores y garantizarme de que esa persona, porque les recuerdo, el conducir no es un derecho, es un Ujú, privilegio. ujú. No Entonces tú es tienes un que ganártelo. derecho, exacto. Es un privilegio. Entonces tú tienes que ganarte el privilegio de conducir en la calle. ¿Y cómo lo vas a hacer? Por medio de cursos y capacitaciones. Entonces los gestores ya ahí hay que pensarlo muy bien. Y tienes que tomar en cuenta también que tú tienes un código de activación. Muy importante, porque cuando a ti se te inicia un proceso Ujú. administrativo y te suspenden o te quitan la licencia, antes tú decías, esa persona, ese funcionario que te agarraba la licencia, ¿cómo sabías si tú la tenías vigente o te la habían quitado o te la habían revocado? O sea, no había manera, pero si tiene un chip de activación, me imagino que también sirve para desactivarla. Así es. Volvemos con Alcides León, experto en tecnología que está en el estudio. La importancia que tiene el documento de la licencia en la mayoría de los países, bueno, es mucho más elevado que en Venezuela. ¿Consideras que la tecnología va ligado a esto o también, por supuesto, con estas exigencias que nos va señalando Lilian? Bueno, eso depende de la cultura de cada país. Ajá. Aquí tienes tu Yo tengo certificado. Ah, no, tu mi licencia. Ah, licencia aquí igual en que la la mano mía. para mostrártela porque ya Sí. tenía un código QR, o sea que ya toda Ajá. esa parte de consulta de base de datos se podía hacer con el formato que teníamos ahorita, pero lo que se están introduciendo son formatos de seguridad. Lo que tú hablabas de la multicapa, lo que se está colocando con marcas que se pueden ser visibles aparte de la luz ultravioleta, las Sí. normas de la OASI que permiten de alguna forma saber si la fotografía es falsificada o no. Y eso es lo que se está aumentando, la seguridad por un lado. Pero probablemente ese chip que están colocando adentro y la conjunción con el código QR, un sistema que funcione mejor y lectores, por supuesto, en cada uno de las, ya no hay Ujú. fiscales de tránsito, sino de la policía que actúa como como lo Sí. equivalente al fiscal de tránsito, permite instalar sistemas como hay, por ejemplo, en Europa, de manejo por puntos, que cada infracción te pueda costar ciertos puntos, tienes un número de puntos en tu Y haber, después descalificado y para si atrás. llegas a cero, exactos, pues tienes que dejar de manejar, entonces tienes que actividades que te permiten reganar esos puntos al momento de hacer cursos, al momento de pasar mucho tiempo sin accidentes, etcétera. Te decía que depende de la cultura de cada país, porque precisamente en Estados Unidos hace falta un carro para ir a todos lados y es lógico que todo el mundo tenga una licencia, pero en Europa hay montones y montones de ciudades donde la gente solamente camina y no tiene una licencia necesariamente. Exacto, Entonces, transporte público. el hecho de que la licencia sirva como como un documento de identificación nacional no es propio de Europa, por ejemplo. Ujú. En Europa existe el DNI o el Documento Nacional de Identificación. En Estados Unidos, yo no sé si tú sabes cuál es el nombre de la cédula en Estados Unidos, pero es algo que no todo el mundo conoce. ¿Por qué? Porque utilizan la licencia de conductor como si Para fuera el todo. Sí, documento es como se fuera. básico. Entonces, bueno, eso depende un poco de la cultura, pero sí va a permitir establecer este tipo de patrones, de ver si la licencia está activa o no, ver cuántos puntos tiene la licencia y nos podría llevar a un sistema de supervisión de conducción mucho más moderno que nos hace falta, sin Es duda alguna. importante. ¿Y cuánto tiempo durará, por ejemplo, que haya la implementación de este mecanismo a nivel mundial? Bueno, aquí lo que no se ha leído Ujú. hasta ahorita en declaraciones del INTT, que esto vaya a ser un canje masivo. Esa es la Pareciera, pregunta que yo quisiera hacerle al sí, NTT. no se Vamos a está, ver si le escribo más tarde a la gente de prensa, a ver si pueden de hecho, responder. no se está haciendo desde la página web como todos los otros trámites, Ah, sino que ellos en la nota de prensa dicen claramente que va a ser a través de operativos en algunos sitios. Y los operativos intenté buscar anoche si había alguna lista de operativos listados en este momento y y no hay, y todavía desde no hay. julio no hay ninguno listado. Porque si es un canje obligatorio masivo, que es por partes, todos tenemos Sí, que no es migrar a obligatorio. ese, no es obligatorio. Según lo que dice la nota de prensa, no es obligatorio. Pero imagínate, nosotros que tenemos esta licencia anterior, pasar, y que Ujú. está nueva, a lo mejor pasar, no sé, 8 años más mientras que está la otra activada y sin esa información es como extraño. Sí, es muy extraño Sí, y sería interesante poder sería hacerlo y obviamente hasta que interesante. no tengas cambiado
una proporción grande de las licencias no puedes aplicar un sistema de este estilo. O sea, Claro, no puedes castigar a unos sí y otros no, o sí, supervisar a unos sí y sería, a otros sí. no. ¿Ok? Sería muy extraño. Y bueno, y esperando que la cultura de tránsito mejore, no solamente por nosotros, que la mayoría se quedó manejando como cuando la pandemia, que todo el mundo iba por donde le da la gana, había gente en la calle, todo el mundo va ahora al revés. O esa es la moda. Tienes que estar fijándote. Igual cuando vas a entrar a una vía, no tienes que estar fijándote lo que siempre te fijabas, sino también los ojos tienen que irte para el otro lado para ver si la gente viene al revés. No, es terrible. Y no te olvides que hace falta con qué leerlo. Eso implica un Ah, teléfono también. inteligente como mínimo, un terminal en cada uno de los policías que vaya a Eso verificarlo. también. Así que esto va a dar para largo. Muchísimas gracias, Lilian. Las redes para que la audiencia te pueda seguir. Ya se fue Lilian, la perdimos en el estéreo. Bueno, muchísimas gracias a Lilian Romero, fundadora y directora de Azotránsito, y Alcides León, experto en tecnología. Tus redes en Instagram, Alcides. Sí, me pueden seguir tanto en X como en Instagram como aleon1969. Muchísimas gracias por el esfuerzo de haber Gracias a ti por estado la aquí invitación. en ese tema tan interesante que, bueno, va a dar muchísimo de qué hablar. A 7:56 vamos a ver qué pasó en un día como hoy. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos.